agrarias y pertenece al movimiento Uruguay Sustentable. Hola, sí, se escucha bien. Bueno, buenos días, no, buenas tardes. Acostumbrado a las mañanas, cuando empezar las clases de mañana, uno ya se pone en este tipo de cosas. Buenas tardes a todos. Hoy estamos con un gran placer acá con ustedes para compartir un rato. Vamos a hablar, yo voy a hablar unos 15 a 20 minutos y vamos a entrar a entender un poco cómo se llegó en nuestro país a la generación de este engendro que se ha metido dentro del organismo, que se ha metido dentro de la organización y de la parte legislativa nuestra, que son los contratos que firma el gobierno con empresas normalmente. Entonces, bueno, el tema de que vamos a hablar son los contratos en sí. En relación a los contratos, antes de empezar a hablar, yo quiero tomar un minuto nada más para un recuerdo hacia el fiscal Viana, el fiscal Verde, del cual hoy ya la próxima semana se van a cumplir ya. ¿Qué quiere este plano general? 8 años de su proceso. Una lástima haber perdido un hombre que entendía tanto de este tema y que trabajó tanto para evitar algunas de las cosas que los otros compañeros van a hablar cuando hablen de las consecuencias de los contratos. Contratos. Los contratos aquí en el Uruguay son una forma de entrega. Los contratos aquí en el Uruguay son una forma que se ha puesto de moda, que se ha organizado para generar circunstancias especiales que terminan generando dos Uruguay diferentes. El Uruguay de todos nosotros, el Uruguay de los que trabajamos, tenemos una empresa, el Uruguay que paga impuestos, el Uruguay que cada vez que comienza un emprendimiento se encuentra con el socio Estado, que es socio cuando te va bien, pero que no te apoya cuando te va mal. Y ese Uruguay contrasta con el otro. El Uruguay que tienen algunas empresas que llegan a hacer contratos específicos con el Estado y reciben prebendas que no están al alcance del resto de los mortales que habitamos en este territorio. Los contratos son contratos además con empresas, como ya lo dije. Indicamos entonces que tenemos empresas colocadas al nivel del Estado. Cuando yo contrato con alguien, lo considero que está a mi nivel. Eso es una situación nueva. Normalmente los países contrataban o trataban con países, no con empresas como si fueran iguales. El problema es que algunas empresas, como por ejemplo la empresa UPM, no solamente podríamos considerarla igual en poder que el Uruguay a nivel mundial, sino que económicamente es más fuerte. Entonces estamos haciendo contratos con empresas que tienen un poder incluso superior al del Estado uruguayo. ¿Para qué se hacen los contratos? Los contratos se hacen principalmente pensando en atraer inversiones. La palabra mágica, inversión y trabajo, son las dos palabras con las cuales siempre se adorna esto, además de algo que últimamente está apareciendo mucho, y es decir, la inversión más grande de la historia. La inversión más grande de la historia fue UPM1, la inversión más grande de la historia fue Montes de Plata, la inversión más grande de la historia iba a ser Aratirí, la inversión más grande de la historia, bueno, todas, incluso la última, ahora que aparece la de la posibilidad de generar combustibles sintéticos a partir de agua mediante la disociación de la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno. O sea que tenemos entonces las inversiones como el pretexto para llegar a estos contratos. Pero, ¿cómo se llega a estos contratos en un país donde esto no existía? ¿Cómo se acepta un contrato entre el Estado y una empresa? ¿Cómo llegamos a pensar que la empresa y el Estado están en igualdad de condiciones? Y eso requiere cambios que se han ido produciendo lentamente, pero graduales, pero seguramente dentro de nuestro marco legal. El primer escalón que encontramos para relacionar los actuales contratos son leyes. Leyes que fueron aprobadas por el Parlamento. Leyes que son vigentes. Leyes que de a poquito nos fueron encauzando dentro de esto que son los contratos, que no es solamente de nuestro país. Algunos países no los hacen. Brasil no le hace un contrato a ninguna empresa. Pero algunos países como Perú tienen lo que ya llaman ellos contratos constitucionales. Porque este tipo de compromiso que asume el Estado, generalmente, solamente con el concurso del Poder Ejecutivo, son compromisos que van más allá y están por arriba de las leyes. Entonces los peruanos le dicen contratos constitucionales. La primera ley que podemos hacer referencia es la ley forestal. Esta ley del Día de los Inocentes de 1987, 28 de diciembre,
Es la ley que supuestamente empezó a generar lo que para algunos es una política de Estado. Pero esta ley por sí sola no hubiera hecho nada. Esta ley lo que tiene dentro de sí la ley es lo que puede tener cualquier otro sector de la economía. No marca una gran diferencia. No marca ni da idea de cómo puede ser que las plantaciones forestales se hayan desarrollado en la forma que se desarrollaron en este país. Para encontrar por qué se desarrollaron, tenemos que ir al año siguiente. La ley 16.002. La ley 16.002, una ley inocente, como es hoy, por ejemplo, la rendición de cuentas. Una ley en la cual se incluyen muchísimas cosas. Y en el artículo 45, así como al pasar, se incluyó el fondo forestal del que hablaba la ley forestal, es decir, que había sido aprobada en diciembre del año anterior, iba a ser provisto por el Estado. Y que ese fondo iba a tener como fin el proveer de un subsidio del 50% pago por el Estado a todos aquellos que hicieran plantaciones de bosques de rendimiento de cine. O sea, plantaciones masivas de árboles. Si tú vas a instalar un campo, querías instalar un apiario, querías poner una huerta o lo que sea, no tenías ninguna ventaja. Pero si plantabas eucaliptos o pinos, que fue lo que se plantó principalmente, podría haberse plantado otra cosa, pero no sucedió. Si plantabas eucaliptos o pinos, le presentabas al Estado, a la Dirección General Forestal, la factura de cuánto habías pagado para hacer la plantación, y el Estado te devolvía en cash, en efectivo, el 50%. Esa ventaja no la tiene ningún sector, y esta es la verdadera ley forestal, la ley 16.002. Cuando te dicen que la ley forestal es la otra, en realidad están ocultando que fue acá donde se generaron las condiciones para que muchas empresas multinacionales vinieran a Uruguay, hicieran un negocio redondo con muy poco costo. Imagínense que ustedes van a poner un kiosco o lo que sea, y el Estado les devuelve el 50% de lo que compraron de mercadería y demás. Incluso el subsidio se agrandó, y después era el subsidio para el manejo de la plantación. Si tenían que hacer un raleo, si tenían que hacer una replantación, todo eso pagábamos siempre el 50%. Esta ley del 50% continúa hasta el año 2005, porque en la ley de presupuesto del año 2005 se dieron cuenta que por la crisis del 2002 había que disponer de más de 140 millones de dólares para pagar la diferencia que se había generado con los forestales de pago de subsidios. O sea, hablamos de sumas grandes. Fíjense que hoy la rendición de cuentas se habla de 20 millones de dólares para salud mental, y es el gran golpe que tiene la ley. Y antes pusimos 140 millones de dólares para pagar la deuda generada a partir de esta ley por los forestales. Esta ley se complementa con la ley de zonas francas, una ley que ya existía en el Uruguay desde la década del 30. Las primeras zonas francas se instalaron en Colonia y eran para abastecer industrialmente a Buenos Aires. Zonas francas industriales nunca se desarrollaron, y esta nueva ley fue una modificación de esa que apareció recién allá en el año 97. Después aparece la ley de promoción de inversiones, que da el marco legal para que cuando alguien viene sobre inversión se le exonere de impuestos. Eso es lo único que prevé la ley de inversiones. Se puede exonerar parcial o totalmente de impuestos, ya sea en la importación de materiales, el impuesto a la renta. Hay muchas empresas que se desarrollaron en el Uruguay con exoneraciones del 50% del impuesto a la renta por 5 años y cosas por el estilo de esas, pero después esto se desbordó. Pero no alcanza con las leyes para entender esto. También tenemos para los contratos el tema del marco legal de los decretos. Las leyes son una cosa, los decretos son otra. Las leyes son del Parlamento, los decretos son directamente del Poder Ejecutivo. Y acá en el Uruguay tenemos dos decretos que fueron generando esto. El primero, el 455 del 2007. Ese decreto daba facilidades especiales dentro de la ley de promoción de industrias, la que vimos recién del año 98, para el establecimiento de empresas en el territorio nacional, con algunas formas un poquito más especiales. Pero el principal que genera los problemas es el 477 del 2008, decreto del presidente Vázquez en aquel momento, decreto en el cual declara que cualquier inversión superior a los 7.000 millones de unidades indexadas, que son unos 900 millones de dólares, podía solicitarle al Estado exoneraciones y ventajas por encima de lo que marca la ley de inversiones. O sea, se estaba dando del Poder Ejecutivo, siguiendo del Poder Ejecutivo, facilidades que el legislador no le había dado al Poder Ejecutivo. El tema es que los legisladores nunca protestaron en esto. Ningún espacio legislativo desde el año 2008 protestó esto.
Esto además integraba que los beneficios iban a ser por encima, entonces, o podían ser por encima, pero siempre hablando de la parte de beneficios impositivos. El tema también es que este decreto marca que el inversor que viene con más de 900 millones de dólares, no sé si estoy tapando de la pantalla, capaz no lo vamos a sacar. El inversor que viene con más de 900 millones de dólares puede solicitar, además de todo esto, la posibilidad de hacer el contrato. Ahí aparece por primera vez el contrato. Y el trato no se hace con un ministerio. O sea, yo voy a instalar un hotel, pero no voy al Ministerio de Turismo. Voy directamente a la Presidencia de la República y trato con el presidente y el secretario. Ellos son los que me podrán hacer el contrato. El presidente y el secretario, de acuerdo con este decreto, que lo pueden googlear y leer lo que quieran, son los que arman un grupo para armarle el contrato y darle las facilidades por encima de lo que marca la ley. Ese contrato lo que genera es lo que en el libro que está disponible ahí en la entrada van a encontrar, que es una entrega, porque realmente lo que se hace es llevar al Estado a una situación de entrega, el Estado se pone en una situación de sumisión hacia la empresa, y dentro del contrato la empresa pone prácticamente las reglas que quiere. ¿Y por qué lo hace? Porque los que manejan el contrato del Estado uruguayo es el presidente y su secretario. Dos personas que tienen un montón de otras cosas para hacer, y que, descontando que sean muy capacitados, nunca van a estar en condiciones de enfrentarse al directorio profesional de una empresa multinacional. Directorio que, por ejemplo, voy a hablar del caso de el conozco más, incluían en su momento un ex comandante jefe del ejército, un ex ministro de Economía, el presidente de la Asociación de Bancos de Finlandia, gente altamente profesional, frente a los cuales Uruguay se planta como un presidente y un secretario en una posición que lo hace acordar una película de aquellas de Godzilla, ¿no? Dos pequeños seres humanos plantados de un monstruo gigantesco. Evidentemente, sin ninguna posibilidad de forzar nada ni de negociar realmente nada. Pero las personas lo hicieron. Y los contratos, a partir de ahí, empezaron a aparecer. El primero que nos encontramos es que cuando en 2008 el presidente Vázquez hace el contrato, no se hace ninguno de inmediato. El primer contrato que aparece de este estilo es el contrato que se le hizo a la empresa, lo hizo Mujica, el contrato a la empresa Montes de Plata. Y les doy un dato para que vean cómo en este contrato se pagan cosas que son increíbles. La empresa Montes de Plata es el segundo latifundialista de este país. El primero es Sucre. ¿Ah? Esa empresa no paga impuestos al patrimonio. ¿Y por qué no paga impuestos al patrimonio? Porque se dispuso que las plantaciones de eucaliptos de la empresa Montes de Plata eran de interés nacional. Si tú plantas un eucalipto, no es de interés nacional. Si lo planta Montes de Plata, es de interés nacional. Y por esa razón no pagan siquiera impuestos al patrimonio. Pero la cosa no para ahí, porque el presidente Vázquez, el que había iniciado los contratos, el que puso la palabra contrato por primera vez en algo legal en nuestro país, firmó un contrato con UPM, ese que todos conocemos, pero tampoco termina ahí, porque después el presidente de la calle firma un contrato, utilizando el método de decreto, con la empresa Catorla. O sea, es algo que viene de antes y que se va reproduciendo, que va avanzando cada vez más. Hoy se nos ha comunicado ya que hay algunos otros contratos esenciales, por ejemplo, el del hidrógeno verde para acá, para Paysandú, que se está conversando de la posibilidad de una cuarta planta. Hablo con información interna de Presidencia de la República que nos llega a través de gente que se asusta con estas cosas y nos avisa pensando que podríamos hacer algo. Es poco lo que podemos hacer más que comunicarlo, es poco lo que podemos hacer 3, 10, 15 personas. Esto tiene que ser una labor de todos. Tenemos que, de alguna manera, evitar que esto pase. El mecanismo que se está haciendo acá en todo el país hoy de las firmas para hacer una modificación de la Constitución es quizás el único, porque el Parlamento no hace nada. El Parlamento puede hacer, pero no hace. Y le voy a robar al doctor Bush una frase de él. Cuando alguien pudiendo hacer algo no lo hace, es porque no quiere. Esa es la situación actual. Y sin embargo, nos van llevando cada vez más con contratos a entrega de nuestros recursos naturales, a pérdida de soberanía muy importante, y eso nos deja al Uruguay más o menos en algo así como lo que estamos viendo ahora en la imagen, ¿no? Un banco que se hunde. Para entender la pérdida de soberanía, les voy a agregar una sola cosa. Hoy Uruguay no puede hacer una ley, un cambio de reglamentos o un decreto que pueda afectar las ganancias de la empresa UPM. En el contrato dice que si el Parlamento uruguayo, una intendencia o quien sea, hace algo que afecte las ganancias de la empresa UPM, tiene que el país resarcirle a la empresa el dinero que supuestamente pierde. Las ganancias de la empresa
UPM, tiene que el país resarcirle a la empresa el dinero que supuestamente pierde. O sea, mañana te prohíben en el kiosco vender cigarrillos y te tienen que dar todo el dinero que vos hubieras ganado supuestamente de tener cigarrillos. Y nuestro país no tiene posibilidad de hacer eso hoy. O la tiene, pero se expone a tenerle que pagar a la empresa o que la empresa no se pueda hacer. De alguna manera hay que sacar ese ejemplo de la legislatura. Sería tan fácil como que el presidente dijera al borro. Yo personalmente se lo pedí al presidente de la calle y dije, espero que en un gesto republicano elimines esto y que si alguna vez tenés la necesidad de firmar algo parecido a un contrato, lo envíes al Parlamento. Pero después firmo una toma aquí. Así que ya veremos cómo vamos. Y no estoy en contra de ninguno de ustedes que he nombrado, de todos los partidos que han estado en el gobierno desde ahí. Esto no es un tema político partidario, esto es un tema de país. Es una política de Estado que debiéramos de tener, mucho más importante para nosotros que la supuesta política de Estado forestal, que es simplemente una política de subsidio. Cualquier sector que tú le pagues el 50% del integro a lo que gaste, seguramente se va a desarrollar mucho mejor que nosotros. De mi parte, muchas gracias. Gracias. Edgardo Balbuena, militante de SUTEL y PIT-CNT. Bueno, muchas gracias por la presidencia. Nosotros vamos a leer, porque nos vamos a referir a documentos oficiales. Y arrancamos diciendo que el 7 de noviembre de 2017 se